Bien, yo tengo en mis manos, en este momento, lo estamos leyendo a detalle, el proyecto de ley que ahora modifica la ley de servicio militar. Esto, así a la vieja usanza, impreso por nuestro equipo. Esto fue conseguido por nuestro equipo de The News en Perú. Y esto ahora dice, este segundo proyecto, que todas las personas, hombres y mujeres peruanos mayores de 18 años de edad, deben cumplir con el servicio militar. El anterior hablaba de aquellos mayores de 18 años, menores de 51, que no estudiaban y trabajaban, los populares ninis. Pero este incluye a los ninis y al resto. Vamos a mirar en pantalla en qué consiste un resumen de este nuevo proyecto, que es un tanto más grueso que el anterior, es decir, hay más artículos en juego. Vamos a mirar ahora en pantalla del nuevo proyecto. El proyecto de ley fue presentado por el congresista de Acción Popular Edwin Martínez. Y lo puedo constatar, Pedro Edwin Martínez Talavera, el congresista de la República, aparece acá. Dice Congreso de la República del Área Trámite Documentario, 15 de octubre de 2024, recibido a las 10:50 de la mañana. Consiste en que todos los peruanos mayores de 18 años cumplan con un servicio militar obligatorio. El Ministerio de Defensa adecuará el reglamento de esta norma en el plazo de 60 días. Todo esto se da, recuerde, en el marco de las olas de violencia, asesinatos, extorsiones allí en Perú, donde se pide al Ejecutivo establecer estrategias que indiquen seguridad al ciudadano de a pie, donde hay lugares en estado de emergencia y aún así tomar un transporte público es una tarea titánica y riesgosa. Vamos a mirar lo que más establece el proyecto. Fíjense que el primer proyecto afectaría únicamente a ciudadanos que no estudiaran ni trabajaran, mientras el segundo, este que tengo en mis manos, es para todo. La ley obliga al personal a instruir sin maltratos físicos y también o psicológicos ni humillaciones por parte de sus superiores, de parte de los superiores. Bien. Fíjense que esto que estamos revisando hoy fue recibido a las 10 de la mañana, hoy jueves directamente. A ver, esto fue, ayer 15 de octubre, hoy 16 lo estamos evaluando, este segundo proyecto. Esto es en exclusiva. Yo quiero que usted me entienda que estamos con el papel en las manos, este proyecto en las manos, y necesito que usted, al otro lado de esta señal, en el numerito que acá aparece, mire, me voy a mover yo a este lado, este que tengo acá, justamente, a ver, lo tenemos acá. A este numerito que usted ve acá, si quiere escanea o anota allí, ese es nuestro WhatsApp. Yo necesito que usted al otro lado de esta pantalla, desde Perú, me diga qué opina usted, que tiene más de 18 años y que ahora, según este proyecto, tendría que cumplir un servicio militar de manera obligatoria. Infinidades de interrogantes nacen en este momento. ¿Qué tal si estoy trabajando? ¿Qué tal si estoy estudiando? ¿Tendré que hacerlo en simultáneo? Todo esto lo vamos a discutir con nuestra voz autorizada. Carmen Alvarado está en el lugar y ya nos va a contar. Carmen, bienvenida una vez más. Primera cosa que tengo que decirte, felicitaciones. Es increíble que estemos contando en exclusiva con este proyecto recibido ayer a las 10:50 de la mañana y que hoy tuvimos el chance de revisarlo. Pero las incertidumbres, compañeras, son el triple de los artículos que aquí establecen. Estoy de acuerdo con eso, Andy. Muy buenas noches para todo nuestro auditorio. Es segunda iniciativa legislativa, por cierto, de que se ha presentado en las últimas horas para el retorno del servicio militar obligatorio. Y me parece que has hecho muy bien la explicación en cuanto a lo de Noelia Herrera, porque ella ha puesto excepciones. Hablábamos aquellos de personas, por ejemplo, o jóvenes que trabajaban, que tenían certificado médico, o de pronto podrían corroborar que tienen algún tipo de excepción, tal como figura en el documento que presentamos ayer. Ahora la situación ha cambiado, porque estamos hablando de personas mayores de edad, a partir de los 18 años, es decir, cualquiera que pueda estar caminando en estos momentos podría ser plausible a un sorteo, a un llamado y a formar parte de la lista de los militares. El entrenamiento, la capacitación, la rigurosidad, la disciplina, el ámbito castrense, todo, absolutamente todo, pues es un tema que se pone sobre la mesa. Ahora,
Este segundo proyecto del servicio militar obligatorio se da en un contexto de inestabilidad en cuanto a la seguridad ciudadana que se vive en el territorio peruano. Aquí en la capital peruana, en la provincia constitucional del Callao, donde está el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde vienen miles de turistas a diario y están cerca a lugares muy peligrosos, zonas rojas podríamos decir, y abrimos precisamente este espacio con un asesinato de un mototaxista. Pero estamos hablando de todos los días, Andy, de situaciones similares, incluso de extorsiones sistemáticas a comercios, a también emprendedores. Por ejemplo, a mi alrededor, yo quiero contarte, antes de traer detalle a esto, y por qué también es importante explicar lo que está pasando y por qué las iniciativas legislativas. Es porque detrás hay también un pedido de la ciudadanía de poder controlar esto. Ahora, si esta iniciativa legislativa es buena o no, ya esa es otra cosa. Cómo lo tome la ciudadanía también es otra cosa. Pero quiero pasar a presentarte el lugar donde yo me encuentro. Estamos en Rizo. Rizo, aquí nosotros incluso hemos hecho algunas coberturas en vivo y en directo porque es un lugar neurálgico donde se concentraba, por ejemplo, personas explotadas sexualmente. En estas avenidas, en Avenida Arequipa, en cada esquina, en cada cuadra, era epicentro, por ejemplo, de este cobro de cupos, y lotizaban cada uno de estos terrenos donde se paraban estas muchachitas y estas chicas y prácticamente tenían a una persona vigilándole. Te voy a dar un dato adicional. A mis espaldas yo tengo un centro comercial. Sí. A lo lejos vas a ver precisamente un mall donde está McDonald's. Justamente en ese establecimiento, hace algunos años, murió el cholo Isaac. Vinieron dos personas en una moto, bajaron, ingresaron a un centro, a este establecimiento, a este centro comercial, y lo mataron delante de todos. Y desde ahí, Andy, te puedo decir que estas situaciones se repiten y se repiten más. La pregunta es, ¿qué hacemos? Y ante esa pregunta, ¿qué hacemos?, comienzan a surgir estas iniciativas legislativas, estos proyectos de ley que para algunos está bien y para otros no. Ahora, voy a retroceder más en el tiempo. En los años 70 y 90 el servicio militar era obligatorio, es decir, cualquier persona que estaba caminando, entre ellos, por ejemplo, los sectores populares donde iban a tomar a estos estudiantes, incluso también de universidad, los metían al Fuerte Hoyos que queda en Lima Norte y desaparecían incluso por 5 días. Los padres de familia no sabían absolutamente nada de ellos y lo que se decía en ese momento era que era discriminatorio porque justamente se cogía jóvenes estudiantes universitarios de sectores populares. Ahora, yo te comento algo, durante la tarde yo he llamado al congresista Edwin Martínez para que nos pueda dar algunas precisiones, y él ha argumentado durante la llamada telefónica que es necesario que retorne el patriotismo, que retorne incluso el cuidado de nuestras fronteras, donde también tenemos temas de contrabando, donde las economías ilegales se posicionan más y más. Entonces, en ese sentido, la situación es crítica y a raíz de toda la percepción de la voz de la ciudadanía, de que quiere cambios en el Ejecutivo, que quiere mano dura de Dina Boluarte, pues surgen estas alternativas que debo decirte que muchos exministros no están a favor y que incluso podría ser hasta inconstitucional. Claro. Ahora, según las claquetas de introducción que también hemos presentado, Andy, compañera, pues debo añadir lo siguiente, porque según esta resolución y este proyecto de ley, se está hablando incluso de sanciones. Por ejemplo, los funcionarios y personas naturales o jurídicas que no brinden facilidades laborales o académicas a los reservistas para que concurran a los llamados de instrucción y entrenamiento, pues serán sancionados con 3 unidades impositivas tributarias vigentes. ¿Qué significa eso? Cada unidad impositiva tributaria es de 5.000, al menos 5.000 soles. Estamos hablando de $1.400. Entonces estamos hablando de 3 unidades impositivas. Otro dato adicional, los funcionarios y personas naturales o jurídicas que no brinden facilidades laborales o académicas a los reservistas llamados para prestar servicio militar en el activo en caso de emergencia nacional o movilización, 5 unidades impositivas tributarias vigentes. Es muy importante esto porque incluso ya está colocando una sanción y hasta una sanción económica muy fuerte. Carmen, pero... Por último, las universidades nacionales... Sí, Andy, te escucho. Sí, compañera, estas mismas sanciones también son aplicadas al mismo ciudadano que decida infringir y no registrarse en el servicio militar obligatorio. Así es. Así es, eso es muy cierto. Y aquellos que habiendo sido elegidos en el sorteo público regulado por el artículo 50 del presente decreto legislativo no se presenten a la Dirección de Movilización de las Fuerzas Armadas para la selección respectiva, lo que estás comentando, y aquellos que habiendo sido seleccionados no se presenten a cumplir con el servicio militar acuartelado
una unidad impositiva. Carmen. Es decir, al menos $1.500. Claro, compañera, y ahora me pregunto, ¿qué pasa con los periodos, los términos de la edad? Es decir, con el primer proyecto, esa primera idea de la que se estaba hablando, decía de 18 y menores de 51 años de edad. En este segundo proyecto, ¿se habla del mismo, de la misma límite de edad hasta los 51 años? No se pone restricciones. Y esa fue la pregunta que le trasladé también al congresista esta tarde. Dijo que no, que era abierto para todos. ¿Quiere decir? Precisamente ese era el enfoque y la postura que se quería colocar precisamente para colocar una posibilidad de tener seguridad ciudadana en todo el pueblo. Yo quiero preguntarle aquí a la gente que se encuentra a mi alrededor, porque es importante también conocer las voces, Andy, si me permites. Señor, hay dos propuestas legislativas en estos momentos en el Congreso de la República que están diciendo que es necesario que retorne el servicio militar obligatorio. ¿Usted qué piensa? Bueno, para las personas que no trabajan, tantos adolescentes que están en las pandillas, no deberían de establecerse para aquellas jóvenes que no solamente no trabajan, no estudian, sino se dedican a la delincuencia, a los pandilleros, a esas bravas, a ellos deben de mandarlos al servicio militar obligatorio. La pregunta, señor, es cómo identificarlos, porque de pronto se les escapa a todos, a la Policía Nacional del Perú, siempre estamos recapturando y lamentablemente las autoridades los dejan libres. Bueno, sí podemos ver, porque son jóvenes, inclusive adolescentes, que en algún momento se dedican al hurto, se dedican a robar, se dedican a extorsionar, ¿no? Están en las barras bravas, están enfrentando. Hace poco han atentado contra bienes acá en Jesús María, ¿no? Contra bienes de propiedad privada, ¿no? Así es. No solamente ellos, sino también los presos deberían de trabajar para que subsistan. Al estilo de Nayib Bukele y también de otras iniciativas de Ecuador, por ejemplo. Claro, llevarlas a zonas más alejadas, no llevarlos acá, llevarlas a altura, Chayapalca, Junín, a Cerro Pasco, lugares donde no haya comunicación alguna, porque acá todos hablan del penal. ¿Sí está de acuerdo? Sí estoy de acuerdo. Ahora, lo que dice el último proyecto de ley es que todos, a partir de los 18 años, incluido usted y yo, que podríamos entrar en ese sorteo y seamos llamados, capacitados, formaríamos parte. ¿Usted estaría de acuerdo en enlistarse? Sí. Porque sí. Hay personas en Estados Unidos, todos están obligados. Si eso es servicio militar para todos, hay que servir a la patria. Todos tienen que dar unos cuantos años a su patria, ¿no? A servir a la patria. Pero algunos tienen vocación, otros no, y aparte también algunos tienen problemas físicos, psicológicos. Esos son ya los que se dejan, los no actos, ¿no? Las personas que no tienen un miembro, las personas que tienen discapacidad mental, sufren de algunas alteraciones mentales, o autismo, qué sé yo, ¿no? A esas personas podríamos exceptuarlas, ¿no? del servicio militar. Yo le agradezco mucho por su voz, porque es importante hablar con la gente. ¿Qué es lo que piensa acerca de esta ley, de este proyecto de ley? Carmen. Ahora voy a conversar con una señora, porque es importante también contar la voz de una mujer. Por supuesto. A ver, vamos a esperar un ratito, porque es importante conocer qué es lo que ella piensa. Vamos a volver un rato, me espera, por favor. Gracias. Carmen Alvarado, rápidamente nos vamos a ir hasta Ecuador. Vamos a sumar a esta conversación que tenemos a César García Vélez, quien también nos cuenta si en Ecuador es obligatorio el servicio militar. Compañero, ¿de qué manera? Andy, han ido cambiando las cosas con el pasar de los años, hasta cuando el Ecuador tuvo el último conflicto justamente con el Perú en la denominada guerra del Cenepa, en donde finalmente con la firma de la paz durante el gobierno del expresidente Yamil Maguad, las cosas cambiaron. La Constitución del año 1998 estipulaba que el acuartelamiento o el servicio militar era de forma obligatoria. Sin embargo, con la Constitución del año 2008, aprobado durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, se estipula en el artículo 161 de la Constitución que el proceso de servicio militar es cívico y voluntario, por lo cual la situación cambió drásticamente. Antes, yo recuerdo cuando tenía hasta 18 años, teníamos que escondernos, claro, porque pasaban los camiones para el acuartelamiento, te subían y luego pues simplemente te rapaban y te ibas ya al cuartel. Muchos temíamos que eso ocurriera.
tropa, también se hacían sorteos para ver si tenías alternativas de hacer otro tipo de actividades, pero a partir del 2008 esa situación se vio alterada, hoy es totalmente voluntario, aunque debo decir que por la situación económica, los procesos migratorios, también la falta de trabajo que tiene actualmente el Ecuador. En estos 3 llamados que se hacen al año para el acuartelamiento, son filas interminables. Por el contrario, no es necesario que sea obligatorio. La gente se quiere ir para ver si después de eso tiene oportunidad de poder entrar entre la tropa y formar parte del ejército ecuatoriano y de alguna manera poder hacer carrera, tener un sustento ahí. Eso es un poco lo que pasa acá en el Ecuador. Claro, bien, interesante lo que nos cuenta César, otra versión, no aquellos que huyen, sino que se acercan. En Argentina también era obligatorio hasta que se eliminó, y esto por una serie de episodios donde conscriptos murieron. En Venezuela, cuanto mucho, toca hacer una clase premilitar en el 5º año del secundario. La realidad es que tampoco es obligatorio el servicio militar. Carmen, volvemos contigo. Así es, Andy. Yo le agradezco mucho a esta señora porque ha tenido la amabilidad de esperarnos unos minutos, porque es importante también conocer la voz de una mujer. Claro. Evidentemente. Muchas gracias, señora. Yo le agradezco. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Leonarda. Buenas noches con todos. Sí. Muy buenas noches. ¿Está de acuerdo con el servicio militar obligatorio? Son proyectos legislativos que están planteando algunos congresistas. Para mí sí, porque tiene que el Perú, cuando está en desastres naturales, lo primerito que necesitamos son de los militares para que puedan ayudarnos en circunstancias tan difíciles. Usted ha nombrado algo muy interesante, desastres naturales. Incluso lo que se dice, según la información, es que no tenemos capacidad para poder responder ante ello porque nos faltaría incluso más personal. Me parece muy importante lo que ha dicho la señora. Sí, necesitamos, sí estoy de acuerdo con el servicio militar. ¿Por qué crees que ahorita hay bastante delincuente, tantos extorsionadores? Porque hay mucha juventud desocupada y se mete a otras cosas. Mejor preferible que estén así en servicio militar, que van a aprender algo bueno y van a ¿Qué espera ella aprender, Carmen? Yo conozco personas que de repente han sido huérfanos y lamentablemente no tenían qué hacer, se fueron a servicio militar y salieron pero bien disciplinados. Hoy en día son buenos padres, buenas madres. Claro, pero yo quiero darle algunas precisiones porque hay 2 proyectos legislativos. Por ejemplo, el primer proyecto legislativo que ha sido lanzado por Noelia Herrera de Renovación Popular habla de los 18 años hasta los 50 y tantos. Y hay excepciones, incluso a personas que tienen algún tipo de discapacidad y todo ello. Pero hay un segundo proyecto legislativo que lanza a todos a partir de los 18 años. Yo lo veo al lado de su hijo. ¿Usted estaría de acuerdo que él vaya a servicio militar obligatorio? Yo soy una madre orgullosa de tener un niño con habilidades diferentes, Asperger. A mi niño sí me gustaría, pero de acuerdo a su habilidad, ¿en qué área se va a desenvolver? Ajá. Qué bueno que usted haya colocado ese punto, Andy, porque yo precisamente le pregunté eso al congresista esta tarde y le hice esa consulta, porque hay personas que tienen habilidades diferentes, son personas con discapacidad, incluso algunos hasta son el sostén de su familia porque trabajan y llevan el dinero a casa. Y él me dijo que se podían hacer esas excepciones y yo le consulté nuevamente, pero eso no se especifica en este proyecto de ley. ¿Por qué? No me respondió más. Entonces parece que ahí habría un vacío que se estaría analizando en estos momentos, pero como nos dice la señora, la inseguridad ciudadana, la ola de extorsiones y todo lo que está pasando realmente está desbordando todo. ¿Qué le pediría usted a la mandataria Dina Boluarte? Que se ponga a trabajar como debe ser, que se ocupe cosas muy emergentes, que lo haga con mucha empatía y madurez. Y hay cosas más importantes que cosas, no sé en qué se ocupa, pero de verdad no se ve tanto el trabajo en el Perú hoy en día, hace más de 5 años. Por supuesto, yo le agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias, señora. Ha sido un placer conversar con usted y también gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, Andy, entonces, este es como que la percepción, el comentario de la gente aquí que está circulando por esta avenida muy concurrida, en la avenida Arequipa, donde te digo, bien, también veíamos a militares. En la paralela, en la Petit Ars y la avenida Arenales había militares. Nosotros incluso hablamos con algunos de ellos porque en compañía de la Policía Nacional del Perú identificaban a todas las personas, pedían, por ejemplo, carnet, pedían documento de identidad, el registro del vehículo, el SOAT y todo ello para poder ver si había incluso requisiteriados, es decir, personas pedidos por la justicia y que también tenía antecedentes penales y policiales. Pero esta es más o menos la situación. Claro
Claro, Carmen. que como puedes ver, y también han sido algunas voces de algunos peruanos que están de acuerdo con el servicio militar obligatorio. Bien, Carmen Alvarado, así está la realidad en el Perú. Recuerden, nosotros tenemos este proyecto exclusivo, así a la vieja usanza, impreso para evaluar cada uno de los artículos. ¿Qué pasa con aquellas personas que de aprobarse este proyecto no acaten a lo que estos artículos establecen? ¿De qué manera serán sancionados? ¿Quiénes serán exceptuados y quiénes están exentos de este mismo proyecto? El segundo, que ahora pues cambia la situación y es un para todos. Los que tengan 18 años y sin un límite, el anterior hasta los 51, este no tendría límites, tendrán que cumplir con el servicio militar obligatorio. Uno se pregunta, ¿estará nuestra compañera Carmen Alvarado también en este grupo? ¿Estará la misma presidenta Dina Boluarte teniendo la obligación de cumplir con el servicio militar? Todo esto lo vamos a seguir ahondando y las respuestas las veremos enseguida. Hacemos una breve pausa, ya venimos con más de DNews Central.